arquitecto José Luis Morocho, que nos viene a visitar y nos viene a contar muchas experiencias a lo largo de su vida profesional. Estamos con nuestro equipo también de Construye, Richard, nuestro estratega inmobiliario, Jessica, nuestra estratega de comunicación, y mi persona, Anita Aguilar, su arqui. Así que vamos a empezar. Claro que sí, en este día tenemos un invitado pero súper especial, el Arqui Morocho, así lo conoce todo el mundo. Queremos saber un poquito más, arquitecto, la parte humana suya. ¿Qué hay detrás de ese profesional? ¿Cómo es usted personalmente? Gracias, buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este lugar que casi es mi segunda casa y mi segunda oficina. De hecho, casi todos los días paso aquí. Detrás del Arqui Morocho está José Luis Morocho. José Luis Morocho González, nacido aquí en Loja, lojanísimo, con diminutivo debe ser, por supuesto. Obviamente. Claro, nací a las afueras de la ciudad y pues de ahí fui saliendo. Ahora actualmente vivo en el centro, me gusta la ciudad y en medios, en redes, en este mundo de la construcción, me di cuenta pues que había que dar pasos importantes. Hice estudios de pregrado, bueno, aquí en Loja, luego hice estudios de maestría y luego de eso, justo antes de la pandemia, empezamos una expansión tanto de servicios profesionales como de difusión de lo que hacemos. Y bueno, gracias por esta entrevista, estoy a las órdenes. A usted muchísimas gracias por darnos este espacio para conocerlo mejor a usted. ¿Cómo fue, de dónde nació, digamos, ese gusto por la arquitectura? ¿Cómo fue dar ese primer paso? Esa es la historia larga, nos va a faltar el café. No importa, digo, Sí, que cuentes. primero nunca pensé ser arquitecto. O sea, llegué a sexto curso de La Dolorosa y no sabía que iba a ser arquitecto. Sabía que había la construcción. Tuve la gran suerte de tener hermanos constructores y de hecho trabajé con ellos como un peón más. Vale decirlo, o sea, la construcción era parte de la vida de mis hermanos en este caso. Luego pensé ser médico, o sea, cuando me gradué fui a matricularme en la escuela de medicina. No hubo matrículas porque se estaba cerrando o había esa espera de que había demasiados estudiantes. Y cuando regresé a casa, pues cabizbajo, sin poderme matricular en medicina, mis papás dijeron que busque otra carrera, ¿no? Me iba a inclinar por la ingeniería agropecuaria, relacionado a temas de ciencias naturales y química. De hecho, me gradué como químico biólogo en la época del colegio. Y es chistoso porque entré en ingeniería química. O sea, empecé mis estudios en ingeniería química. Ahora me doy cuenta que no había gran diferencia entre esa carrera, e incluso entre la medicina no hubiera tanta diferencia que la arquitectura. Tenía un amigo que estudiaba arquitectura, era mi amigo del colegio y estudiando arquitectura y ya en la universidad me muestra lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba dibujando, estaba haciendo cosas de líneas y eso. Siempre me llamó la atención eso, siempre me gustó el arte. De hecho, en mi cabeza sí pasó una vez ser artista, pero tal vez con inmadurez no me incliné hacia ello. Pero me di cuenta que eso era lo que siempre quise sin saberlo. Claro. Y estando ya en segundo ciclo en la universidad, en mi época había el básico común, era todo un ciclo común, en donde estaban mezclados todos. Y en segundo ciclo ya estabas en carrera. Yo ya estaba en carrera medio ciclo del segundo ciclo y tomé la decisión de cambiarme. Mis papás dijeron, si tú quieres, pues estás a buen momento. Hice todo un viacrucis en rectorado para que me diesen el cambio y me dijeron que no era posible simplemente. Estaría me verían tan mal, ¿no? Y tan decidido que me dijeron, bueno, hágalo, pero no cuente con nosotros porque va a perder todas las materias, ¿no? Incluso está perdido ya en faltas. Claro. José Luis. José Luis. Esto que nos está contando es de escuela, colegio. Esa es la universidad. La universidad. Y en la escuela, solo en la universidad tuvo el problema de que quería ser médico. Siempre pensé ser médico hasta cuando estuve ya en la universidad. Ya. Sí. Estaba
ya iniciando la academia, la vida universitaria, Claro. y en segundo ciclo Ya se cambió. de universidad era donde me estaba queriendo cambiar de carrera. Ujú. Estaba estudiando ingeniería química, estaba con buenas Y calificaciones. lo que pasa es que me mareé entre todos los ciclos. Hablaba del ciclo. Yo estaba, digo, a ver, ciclo, del Me ciclo, quedé del en ciclo, del medicina. ciclo. Y ahí lo Sí, tengo. sí, sí. Ya. No, pues Y- nunca estuve en medicina, estuve un ciclo común y un ciclo y medio ciclo en ingeniería química. Ya. Ingeniería ¿Por qué química. quería seguir medicina? Porque siempre me gustó la naturaleza, porque siempre me gustó esa magia que tiene la naturaleza. O sea, siempre me preguntaba cómo algo Sí, sí, inerte, un puñado de materia inerte, Tiene vida. tiene vida y por qué el mismo puñado de materia ya no la tiene. Eso era algo que me intrigaba. Mm. Y exactamente eso pasa en arquitectura. Ya estoy dando un salto al Arqui Morocho y lo que promulga ahora como teoría de la arquitectura y de todo lo que hace la construcción. El arquitecto, y me estoy dando un salto, podemos volver luego. Claro. El No, es que arquitecto- justamente ahí está la, el la arquitecto fusión hace de- eso, ¿no? de cómo- El arquitecto... Porque da cualquiera vida. dijera que está loco, Sí, sí. porque De estaba hecho- haciendo medicina. Es que Claro. lo digo en los términos de nuestros padres. Quería seguir medicina, pero termina siendo arquitecto. Sí, O sí. sea, pareciera que son dos carreras totalmente Y distintas. no lo Sin son. embargo, usted pudo encontrar Esa fusión, la exactamente fusión, el traslape el entre punto, ambas. o sea, dicen el secreto de poderlo fusionar y coger de esta parte de lo que le gustaba la medicina y poderlo explotar también en la arquitectura. Sí, de Pues hecho, no hay un salto muy grande, o sea, no hay, no lo hay. usted Nunca lo logró, hubo. exacto. Sí, de hecho, yo cuando hablo de qué es lo que hago como arquitecto, yo puedo explicarlo desde la línea de que si fuera un médico. Exacto. Así. Un diagnóstico, Un, claro. un médico no puede, Tiene ese espíritu. sí, un médico no puede decir, a ver, ¿qué me invento ahorita? Claro. Un médico no puede hacer eso. Y un arquitecto, según mi criterio, y según lo que he llegado a formular, tampoco. No, Un arquitecto debe hacer lo que tiene que hacer, exacto. con lo que tiene, con el lugar que tiene, con los clientes que tiene, con el presupuesto que tiene, y dar no 5 soluciones para que escoja el cliente, sino debe dar la mejor solución Exacto. para Mejor que diagnóstico. esté justo en el punto exacto en donde ese proyecto debe estar y funcionar, como una maquinita. Exacto. Entonces, cuando di el salto, no fue un salto, solo fue un cambio de rumbo para llegar a lo mismo. No lo acabé de decir, el arquitecto lo que hace es tomar un puñado de materia inerte y darle vida para que sirva a una sociedad, a una ciudad, a un sector, para que sirva para el arte, para la historia. Y cuando llegué a entender eso, fue así un chispazo en la cabeza, y de ahí pues ya no pude parar. Esto es parte de una filosofía de vida, de una filosofía de pensamiento, de una actuación en el diseño arquitectónico, en la construcción. No es una teoría. Ayer hacía un live pequeñito y me puse en este tema. Decía que cualquier teoría de la cual podamos hablar, si no está reflejado en el plano personal, no sirve de nada. Claro. Y en el caso del arquitecto, si no está plasmado en un proyecto construido, también no ha servido de nada, solo para palabrería, ¿no? Yo soy docente Ujú. y lo que le estoy explicando a ustedes Sí. es lo que explico en mis clases. Y no solo explico en mis clases, sino hago en mis obras, en mis proyectos. Es algo complejo de entenderlo, pero fácil de entenderlo a la vez. ¿Sabe es que como- yo lo que lo escucho y lo estoy escuchando con muchísima atención, bueno, es porque a mí me ha pasado lo mismo. Al final es que yo decidí sí estudiar las carreras, porque dije, bueno, pero al final hago otra cosa. Pero las estudié porque quería. Y eso es lo que veo en usted. Y tiene como que una responsabilidad muy grande, incluso con toda una comunidad que nos sigue en Construye, y a usted también que lo siguen pues de sus redes, porque ya es muy conocido como el Arqui Morocho, y me imagino que mucha de esa comunidad también es académica, Sí, son sí, claro. estudiantes. Entonces es bueno, por ejemplo, que aquí en este espacio también se pueda aprender el no perder la esencia, el no perder el objetivo. No es que no fue médico, sigue siendo médico. Sí, De sí. Porque estructuras. Sigue de siendo médico, arquitectura, digo. porque lo que hace es, sigue cuidando personas, Sí, sí. sigue cuidando seres humanos. No a lo mejor con un bisturí o con alguna receta médica,
pero sí con un espacio creado, pensado para un ser humano. En su hábitat. casi. Exacto, que le va a mejorar la calidad de vida, lo Sí, va a hacer por más supuesto. feliz. Exactamente. ¿Ya? Así Y es. incluso, imagínense que ustedes pueden crear espacios de prevención de salud. Sí. Y no es médico. Ujú. Sigue siendo el Arqui Morocho, pero lo hace desde una perspectiva con pensamiento y, como le dijo, con una filosofía de cuidar al ser humano. Así es, así es. De hecho, puede ser, así como puede ser mal médico, también puede ser Así mal constructor, mal Exacto. arquitecto, en la misma línea. Sí, es algo que hemos ido armándolo como una filosofía de vida, como les decía, y eso plasmado en los proyectos desde los más pequeños hasta el más grande, es lo mismo. Un proyecto es como armar un pensamiento, como armar un poema. Exacto. Tiene su estructura. No son las palabras lo que hace el poema, es cómo están armadas, es cómo están configuradas, cómo están ordenadas. Exacto. Así es. Y ese poema puede ser emotivo para alguien, puede curarle una herida en su corazón. Exacto. Y tal como lo dijiste, Richard, una obra de arquitectura también puede curar fisiológicamente y espiritualmente a quien lo habite. Sí, sí. Esa es la misión del arquitecto. Del en Arqui general. Morocho. Esa es la filosofía con la cual estamos Exactamente. trabajando. Y pues eso es lo que transmitimos, ¿no? En las aulas, en las redes. Y aunque yo no esté para explicarlo en una obra, debería transmitir esto. Un día estaba aquí, en esta que les decía que es mi segundo hogar. Así que ya vamos a decir este segundo hogar y bueno, mejor voy a aprovechar Dale, este dale. espacio porque es hermoso. Siempre nosotros hemos llegado y nos han pedido ir a los estudios y en esta entrevista para mí me llamó mucho la atención que me dijeron, no, quiero ir a mi segundo hogar. Yo ya me imaginé otra cosa y ¿dónde nos va a llevar el arquitecto? La obra, dije yo, sí, yo ¿Dónde voy a tiene otra llevar el familia? casco, dije, sí. Pero cuando ya luego nos retroalimentamos y sabíamos que era acá, para que todos lo sepan, estamos en el Emporio Lojano, una cafetería hermosa, linda, y que ahora sabemos de dónde nace, pues nace de ese pensamiento, de ese corazón de querer cuidar a las personas. Y de la Y es hermosa, calidez. yo lo felicito, mi estimado José Luis, ya, por el proyecto que tiene aquí, que nos ha invitado y que es hermoso, la verdad es Muchas hermoso. gracias por- Y si es su segundo hogar, imagínense, ya también vamos a venir a que sea el nuestro. Ya. Pero hemos conversado mucho y lo hemos visto en redes, hace contenido, ha tenido que adaptarse a los cambios. En lo particular yo también digo lo mismo, me estoy adaptando a estos cambios de innovación, de digitalización y tener que llegar ya a lugares más exponenciales. Pero eso es lo de hoy, eso es lo de hoy. Yo quiero conocer cómo era José Luis a los 7 años, a los 7, 8 años. 8 años. ¿Cómo era de niño? El hobby, sí. dijo así. ¿Qué le gustaba? Creo que tenía mucho interés en entender cómo funcionan las cosas. O sea, desde niño ya tenía ese análisis sí, de... sí, sí. Me interesaba cómo funcionan las máquinas, cómo funcionan los electrónicos. ¿En qué escuela estudió? Disculpe. Yo estudié en la escuela Fernando Chávez, una escuela de 35, 40 estudiantes a las afueras de la ciudad, en Chinguilanchi. Claro. Ah, ¿Conocen ya. Chinguilanchi? Sí, Chinguilanchi. sí, es una Tenemos parroquia algunas muy linda. obras ahí en la Debemos ir capilla para de allá. Chinguilanchi, Sí, he también visto, podrían sí. visitarla. Muchas Hay gracias. un Muy restaurante bonito. ahora. Anote producción. Es un restaurante con un mirador Chinguilanchi, anote hermoso que producción, tiene en la Chinguilanchi. producción de la ahí ciudad hicimos de una la ciudad. portalería, algunas Sí. cosas. Yo nací y crecí en Chinguilanchi. ¿Ya? Mis papás pues vivían ahí. En esa época Chinguilanchi estaba totalmente a las afueras Claro. de la ciudad. De hecho, yo no conocía la ciudad en esa época. O sea, era muy raro los domingos a la misa, pero solo conocía el trayecto de la casa al mercado mayorista o al mercado central, del mercado a San Francisco a escuchar misa, otra vez tal vez al mercado a hacer algunas cosas y a la casa. No conocía San Sebastián, no conocía... Ah, ya, era como venir a pasear. Era como un Claro. viaje. Sí, sí. Ya. O sea, en mi recuerdo, de hecho, ¿no? Porque no conocía. Yo cuando vine al colegio... O sea, usted cuando le digo niño es Chinguilanchi. Sí, claro. Y Chinguilanchi. usted ahora de arquitecto, ya profesional y con todo un éxito que tiene ahora hasta en las redes sociales, ¿se ha propuesto tener algún proyecto que sea Chinguilanchi? ¿Que sea en Chinguilanchi o No, que, no. que se llame Chinguilanchi? Que tenga la cultura de Chinguilanchi. Ajá. Y que sea Chinguilanchi. Toda la No sé. esencia de Bueno, Chinguilanchi. no Alguna lo he esencia. pensado de esa manera, pero sí va a haber, o sea, sí habrá proyectos allá. De hecho... Le digo porque cuando habla de Chinguilanchi,
no es que yo sea un psicólogo ni nada, la gente, No, pero los ojos le brillan. Ajá. Algo bonito recuerdos tuvo que haber habido O sea, de Chinguilanchi, niño y sus creo padres. que- sí, claro, claro. Es la cuna, ¿no? Es el lugar donde naciste. Qué bueno. Mis papás viven todavía ahí. Oye. Los voy a ver, obviamente, muy frecuente. Tengo un terrenito ahí donde pienso hacer mi casa. O sea, salí ya, vivo 15 años Claro. fuera del lugar. Desde que me casé, el día que me casé, salí de Chinguilanchi. O sea, hasta ahí estuve. Ya bueno, ya no le vamos a preguntar si era casado o soltero, ya lo dijo. Claro, y de ahí pues Casado el me Arqui. hice citadino, ¿no? Y Claro, me gusta la ciudad, la de ciudad. hecho. Me gusta la ciudad, pero quiero volver. Entendí que necesitamos... Chinguilanchi es un sector, disculpe mi profunda, como se digo, ignorancia en el sector, yo no me ubico, no conozco, pero Al norte. es Un sector campestre, Sí, rural, claro, ya. un sector rural, ya es urbano, ya está dentro del De la perímetro expansión urbano. urbana. Pero es un espacio abierto. Todavía lindo. es verde, hay todavía. Es campo, Ajá, es campo, ¿no? Hermoso. Nací ahí, crecí ahí. Les decía que cuando salí al colegio, estudié en La Dolorosa, Muy buen colegio. mis años de colegio. Para mí fue todo nuevo, ¿no? Claro, Las ya calles venir al juntas, centro. Las casas juntas. Sí, mi vecino Encerrados. estaba a 500 metros. Claro. Claro, hay que hacer toda una travesía para ir a pedir una taza de azúcar. O sea, sí, ¿no? O sea, yo estuve en la época en donde solo había electricidad, ahí recién llegó el agua potable, no, ya hace un No vamos a tiempo. calcular su edad porque si ¿qué en tiempo llegó la patada de No, Chinguilanchi? o sea, Loja es una ciudad joven. Nueva. Loja es una ciudad nueva. Claro. O sea, para que en nuestras edades nos acordemos de algunas cosas un tanto vistas hacia lo antiguo, es porque Loja es una ciudad que ha crecido rápido, pero es una ciudad nueva. Es una ciudad nueva, es una oportunidad también para hacer que esta ciudad sea mejor, Sí. porque las ciudades que están como ya más consolidadas, Ya es más difícil. la actuación es mucho más difícil. Ujú. Salía al colegio, todo era nuevo. No conocía San Sebastián, por ejemplo. Ya. Sí, sí. Entonces, cuadra tras cuadra, los chicos te van incitando a ir a donde no debas ir y vas conociendo, ¿no? Claro. Pasé mis 6 años en La Dolorosa. Creo que hasta La ahí Dolorosa ya- del colegio. La Dolorosa el colegio, claro. Ya. Y de ahí pues ya retomamos esta historia de la La universidad, universidad. querer Exacto. ser médico, empezar mis estudios en ingeniería química. Encontré en la química lo que pensé que encontraría en medicina, pero de ahí en la química mismo encontré lo que estaba en arquitectura. Ahora, ahí hay un tema que lo podemos conversar luego, porque la arquitectura no es solo técnica y no es solo materia y no son solo materiales, átomos, sino también hay arte. Ujú. Y hay toda una teoría que la podemos entender para entender por qué llega a ser una obra de arte. Exacto. ¿Cómo puede llegar a ser cualquier cosa en una obra de arte, no? Yo insisto, Arqui, y lo voy a decir aquí a la comunidad, nadie se puede atrever a hacer el proyecto Chinguilanchi. Ya es de Está marca, patentado. la vamos a registrar con el Arqui Morocho, porque yo lo que veo es que ese tipo de proyectos, por ejemplo, son los que en ciudades, ya como por ejemplo Loja que ha crecido, hacen falta, por ejemplo, cuidar el tema del medio ambiente, la Sostenibilidad, naturaleza, que ahora también claro, está la muy parte de la- espiritual, por ejemplo, tener un proyecto campestre dentro de la ciudad y que sobre todo tenga la conceptualización de donde nació, ¿ya? Así que próximamente lo vamos a poner a pensar al arquitecto a ver si desarrollamos el proyecto Chinguilanchi. Me ha gustado mucho la historia. Es bonito saber de dónde nace, ¿ya? Es bueno, pues, si quieren hacer algo de Claro. piñas, yo estoy abierto. ¿De qué ciudades son? ¿Piñas? Piñas, Yo lojana. Portobelo, Loja. Lojana. Lojana. Pero Estamos de- ahí entre la costa y la Ajá, sierra. la costa y la sierra. Pero de mamá Lojana, así que, uy, saludos a mi mamita que ya se debe estar Claro. conectando. Sí, Lojana, la Saludos Está a muy mi bien, tía. está muy bien. Así que, mi estimado Arqui, ahora sí, ya un poco nos ha contado la niñez y hasta ya pasó al colegio. ¿De qué edad se casó? Adivinen. Verá, ¿Sigue espere. saliendo? A ver, ahora sí nos va a tener que decir la edad. ¿Qué edad Bueno, tiene? vamos a ir formalizando. Tengo 43 años. 43 años Sí, de edad. sí, sí. Ya. Aunque parezca más viejo, tal vez. No, No, más es jóvenes, que decimos con más nosotros. experiencia se lo ve. Sí, sí, Yo sí, le sí. gano.
Sí, pues esa es la edad, los años. Ya. Siempre he pensado, y cuando hablo de esta obra, tengo un dicho, la vejez es un atributo. Exacto. Sí, que hay que lucirlo como un estandarte, porque debería estar acompañado, y digo debería porque a veces no, de la experiencia, ¿no? Los últimos años de mi vida han sido de maduración, me da mucho gusto hablar de los últimos años, y no son muchos estos últimos años, en donde he llegado a entender una conexión universal entre las cosas. Por eso podemos conectar la música, la arquitectura, la medicina, podemos conectar el pasado, el presente y el futuro. Lindo. Podemos conectar materiales, podemos conectar palabras para hacer poesía. Es todo un entorno, ¿no? Hago algunas cosas con esto, trato de difundirlo. De hecho, mi pasión por la difusión está... me vuelvo loco cuando entiendo algo, ¿no? Ahora mismo estamos leyendo... Es que es analítico desde niño. Claro. Va por ahí, va por ahí. Eso Claro. todo lo analiza. Tiene una obsesión por querer entender. Sí, Claro, y es súper bueno. Es una obsesión que me ha traído problemas, vale decirlo, porque el ser humano Sí, es no bueno. es, el ser humano no es... el otro día escuché una frase muy bonita que puede conectarse a las redes. Decía, nadie es tan guapo como en su perfil de Instagram, ni tan feo como su foto de cédula. Estaba genial eso, porque claro, en las redes vemos, mostramos lo mejor. De hecho, un personaje digital es la mejor versión de una persona normal. Exacto. Pero la persona normal tiene detrás, incluso detrás de su rostro, tiene el otro yo con el cual batallamos toda la vida. Claro. Y ese otro yo ha sido el que me ha impulsado a hacer análisis profundos, tratar de entender el fin de las cosas. Pero ha sido como mi don y mi maldición, porque claro, eso me ha llevado a otras cosas por donde no debería haber caminado, a equivocarme sobre los conceptos generales Claro. de lo que ahora creo estar enrumbado, pero podría estar equivocado otra vez, ¿sí? Y armando toda una plataforma personal sobre la cual edificar, y capaz luego no estoy ahí. Claro. Sin embargo, me siento muy a gusto porque toda esa filosofía, en cambio, ha derivado en proyectos que han funcionado. Este mismo es parte de la historia ahora de Loja, de una historia viva, no una historia momificada. Eso Claro. para mí me da mucho miedo que pasa en las ciudades. Los centros históricos empiezan a convertirse en momias, Ojo. ¿sí? Muertas, Sin vida. con una belleza y una juventud que ya pasó, con una revitalización artificial. Esta obra para mí es como mi mejor, que envuelve toda la filosofía que traigo, y es chévere porque ha sido parte de mi maduración. Digo que es parte de Loja porque no es un proyecto que se quedó en el pasado, sino es un proyecto que está en el presente, Presente. con lo mejor del pasado y que se proyecta al futuro. Y aparte queda un servicio. Exacto. Y aparte hay un buen café, eso creo que es lo Ajá, mejor. también. Después de Servicio. 3 cafés vamos a estar aquí delirando. Sí. Sí. Y Arqui, coméntanos un poquito más, ya entrando a la parte técnica, a la parte arquitectónica, también como lo comentó, el arte, la creación de obras y su obra más, su primera obra, más dicho, me gustaría saber su primera obra cuando salió de la Cuando universidad. salí de Polluelo. ¿Y cuál fue? Claro, porque es muy complicado. Por ejemplo, yo le digo, soy una arquitecta reciente y es muy complicado, y muchos que nos ven que son estudiantes, que ya están graduándose, que son ustedes su líder o su eje en su comunidad y en la comunidad que tenemos de estudiantes, de cómo es salir ya de la universidad y ya entrar al mundo profesional, ese choque, y también la primera obra, y cuál fue una de sus más difíciles obras de ejecutar. Ya, primero no debería haber ese choque. Exacto. Esa es una misión también que me he propuesto. Me da mucho gusto ser docente, volví a la docencia actualmente, soy docente de una universidad, y parte de mi aporte a la academia es buscar que no haya ese choque. O sea, que cuando te formes debería solo ser una continuidad de formación mismo. Claro. De hecho, debería ser así. Las universidades lo están procurando, Sí. están procurando cumplir ese objetivo, y lo que me propuesto es aportar desde el aula como tal y aportar desde afuera en lo que es formación.
Ahora, cuando yo me gradué, no sabía eso realmente. O sea, tenía como el estereotipo, te gradúas, entonces ya tienes que empezar a trabajar porque no puedes seguir en la cuna donde creciste, Claro. ya se está un poco grande. De hecho, antes de graduarme ya empecé a trabajar. De hecho, antes de graduarme mismo ya construía porque había la necesidad de trabajar. Trabajaba con mis hermanos, les comentaba que tenía Sí. 2 hermanos constructores. El uno hacía estructuras metálicas. Para mí fue una ventaja eso porque antes de graduarme yo sabía construir. Exacto. Entonces para mí era como haberme graduado de pintor y ya sabía de pinceles y de tintas, ¿no? Entonces para mí no fue un choque Ah, ya. en el ámbito constructivo. Pero sí fue de alguna manera en el tema, por ejemplo, de negocios. Nadie te enseña a abrirte en negocios, nadie te enseña a venderte. O captar clientes. Captar clientes, Exacto. cosa que ahora mismo es otra era, la era Sí. digital. Pero en esa época, pues, me gradué un viernes, 4 de mayo, debo estar cumpliendo, y el lunes abrí mi oficina. Sí, eso es complejo, inmediato, arriesgado, Sí. arriesgado. No sabía dónde pagaría el primer mes de renta. Tuve mi primera oficina en la Bolívar y 10 de agosto, esquina, eso es bonito contarlo, en el Centro Comercial Ortiz. Ahí estuve algunos años, pero tal vez mis primeros proyectos no fueron propios. Tuve una época en donde tenía mi oficina y siempre trabajaba también para alguien, o sea, siempre daba otros servicios, ¿no? Arquitecto joven, trabajaba para otros arquitectos dibujando, diseñando algunas cosas. Trabajé un par de años con un ingeniero civil, él construía proyectos y yo era su arquitecto, o sea, yo hacía proyectos para ellos. Entonces fui de a poco como hilvanando, creciendo, intuyendo de que había algo más. No lo sabía hasta esa época, o sea, puedo hablar de mi crecimiento profesional, 10 años de mi primera vida profesional, no sabía lo que sé ahora, solo lo intuía. Entre eso, pues ya tuve algún encargo personal. Recuerdo mi Ahí primer le voy a proyecto. interrumpir, Sí, claro. Arqui, porque es que se me va a ir la idea. Yo Sí, sí. hasta aquí ya le vi y eso es bueno, por ejemplo, porque es que este programa está para agregar valor Exacto. y para copiar rápido estas estrategias. Y yo no creo que solo sea para, lo acaba de decir, y yo creo que es para la vida, no solo para la Sí, sí, sí. arquitectura. El que, por ejemplo, cuando uno sigue una carrera y para bajar y mitigar el tema de este choque que salgo a la realidad, es, a ver, todos estos alumnos ya tienen que venir haciendo algo. Claro. O sea, no tienen que estar esperando, Prácticas. llegar a la casa, que mamá les haga la cena, que el papá les preste el coche, que salen el fin de semana y esperarse graduar para empezar a trabajar. Sí, sí, sí. Exacto. Grave error. Tienen que trabajar como lo hizo el arquitecto, ahí está, es un líder, es un referente y ya vino trabajando, ya Sí, vino sí, de sí. trabajar. Y eso le ayudó a que no sea un choque. Exacto. Y esa es una estrategia. Sí, sí, sí. El venir ya haciendo cosas antes de ser ya el gran profesional, antes de eso ya estuvo trabajando. Sí, Ya. la necesidad. La necesidad Exacto. es un Y eso le voy a decir, es una palabra gigante. Sí, sí, sí. Sí. Todos los Es la madre de creativos y todas los las grandes ideas. tienen algo Exacto. gigante que les he preguntado y se llama Necesidad. necesidad. La única forma, yo le he dicho con mis hijos, la única forma de que puedan ser creativos, puedan salir adelante y ser seguros es que tengan alguna necesidad. El problema hoy por hoy es que nosotros como papás tratamos de sobreprotegerlos para que no les falte nada y ahí está el error. Así es, así es. Y esta escuela, por ejemplo, que usted lo acaba de decir, por eso yo lo he estado escuchando y cuando ya intervengo ya es porque hay algo muy fuerte. Ajá, Oiga, es que esto de aquí es oro, Es que se da. es oro. El saber que muchos chicos, por ejemplo, yo le digo uno particular, conozco como algunos chicos ya graduados de algunas carreras, particularmente en esta, ingeniería civil y arquitectura, no encuentran trabajo. No, es complicado. No encuentran trabajo. Siguen acostados en el mueble, en el Play Bueno, Sí, en o en televisión, Netflix computadora. y Pasa eso. no encuentran trabajo. Pasa eso. Claro. Y es una pena, a veces dice, sí, es que es el choque, Y dice claro, la y uno a realidad. veces espera, dices, sales y dices, no, me van a venir los clientes. Todo. No No, es así. Yo empecé también así, o sea, en Sucre y 10 de agosto esquina, pilas. Ahí tercer empezó el ciclo arqui. por ahí yo empecé a sacar copias, o sea, era pasante, pero yo sacaba las copias, era la de las copias y la que le pasaba el café al arqui y al ingeniero. Pero empecé también era así las copias en y, IBM. y indirectamente, o sea, no es que uno tiene que ver que la experiencia es lo que a uno ya lo va formando
formando y eso es lo que no da la universidad. La universidad es muy teórica en sí, pero la práctica y la experiencia como que uno lo van formando con los años en sí. Entonces yo creo que ahí sí, por ejemplo, de mi generación y generaciones posteriores, son como que esperamos mucho, estamos esperanzados en el medio. En que los llame el Arqui a un Exacto. proyecto. En que uno piensa, porque yo ya en la U ya me di cuenta, dije, no, me voy a comer la camisa si es que es algo ya final, ya nadie te va como que a explicar. Uno ya, la universidad piensa que ya tú sales ya sabiendo y cuando vas a ser pasante también. Ellos, arquitectos que me toca trabajar, piensan que ya uno ya sabe todo, pero no es así. Uno ahí aprende y también en obra. En obra uno aprende de los maestros. Yo he aprendido, que mi maestro, yo no soy como Esos son los mejores maestros. Exacto, yo no soy como que arquitecto, no, yo vamos así como mi maestro Jorgito de la mano, ahí, o sea, para todo. Y es muy bueno porque la práctica que ellos tienen y la experiencia que tienen en obra a uno lo ayuda full, o sea, es su pilar, es su mano derecha en la construcción, como lo veo. Pero yo sí siento que como generación, como lo hablo en mi generación, sí tenemos esa falencia de que estamos muy esperanzados en el medio. Y siento que hay mucho, por eso hay mucha gente que no encuentra todavía trabajo y es muy bueno lo que usted nos comenta aquí porque en su comunidad yo he visto que porque yo la he seguido ya más antes, me incluye en la comunidad, se aprende mucho más. Entonces es como que a veces en obra usted explica Con en el los ejemplo. TikToks, exactamente, y yo digo, ve, así ha sido de No hacer solo los baila, estribos. Exacto, no solo hace TikToks el Arqui, sino que también está la parte muy teórica y sobre todo está la teórica y la práctica en obra. Y eso es lo que uno necesita. Esa es una regla de vida. Eso está en las áreas de la construcción, en el tema inmobiliario, en el tema gráfico, ¿sí? Se engancha. El hecho de madurar, de tener procesos de maduración, no solo esperanzarse a que te gradúas y van a llegar los clientes. No funciona así la vida. La vida es un proceso de crecimiento. Y claro, aprendí a golpes, no lo sabía, no lo sabía. Me da gusto que los años hayan pasado y de que vaya entendiendo y enganchando las cosas. Ya, Arqui, le digo, tiene 3 hijos. No. Chus, fallé. Ahí podemos jugar un juego de 2. adivinanzas. ¿Cuántos tienes tú? Me doy 4 hijos. 4 hijos. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Tú tienes hijos? No todavía. La vida cambia cuando tienes hijos un poco, pero también ser un hijo puede hacer el cambio hacia los padres. Hacia los ¿Por qué padres. dije 4 hijos? Tengo 3. No sabemos del ¿Tres otro. o también. El otro fue inconsciente. Lo voy a tener. Lo estoy Sí, los manifestando. hijos son como un proyecto. Exacto, son Igualito, proyectos de vida. Yo de mi hijo he sacado muchísimas cosas. Mi hijo va a cumplir 11 años. Es Y- el mayor. Es el único. ¡Oh, Sí, sí, sí. bien! Vamos pensando ya, pero de él he aprendido muchísimo. Claro. Toda persona y todo profesional y todo técnico, pienso que debe tener la inocencia de un niño para actuar. Exacto. No pensar que es un erudito en su carrera y con esa erudición. ¿Cómo si se llama es el la nene? palabra. ¿Mi hijo? Sí. Joel, José Joel. José Joel. Sí, sí, sí. José Joel. Un saludo a José Joel, que creo que es Ahí va a el estar. manager. Tiene un canal de YouTube, mi hijo también. Vale, Ah, entonces síganlo. lo vamos a tener acá en Síganlo la ahí entrevista. como Las Tareas de Joel se llama. Las tareas de bien. Joel. Sí, Bien. sí. Este hijo, esta inocencia que mi hijo me enseñó, se conectó con lo que venía tratando de entender. A medida que crece me doy dando cuenta de eso. Los proyectos, las obras, la vida, tiene que tener ese toque de inocencia. De ahí tiene que partir. No de la sofisticación, porque cuando se sofistica algo, pierde valor. Y si hablamos, por ejemplo, en el mundo digital, que estamos ahora mismo palpándolo, Inmersos, estamos, déjame. de hecho, esta entrevista va a estar en este mundo digital, Claro. se dan cuenta que esas cosas chiquitas, cotidianas de la vida, pegan full en redes. Es porque el ser humano está como dotado con esa capacidad de degustar de la inocencia. Exacto. Entonces, si algo es muy natural, muy espontáneo, Muy humano. esa naturalidad, eso muy humano, no solo es que es oro molido para las redes sociales, sino que es oro molido para la vida, para la arquitectura, para las relaciones personales, para los negocios. Y hay que entenderlo. Y mi hijo me ha hecho entender mucho de eso. Me acuerdo que cuando él empezó a
a manipular cosas a sus 2 años. Él empezaba con una intuición inocente de la cuna, Joel Morocho. Joel, a armar cositas de Legos. Claro. Y en ese armado había lógicas universales, lógicas que la naturaleza Claro. tiene para que una flor crezca. Y mi hijo lo hacía con esos mismos principios y que los arquitectos eruditos lo habíamos olvidado en una época. Ujú. Entonces, cuando dejas esa erudición en un momento y empiezas a armar cosas con la inocencia de un niño, esa inocencia tiene la raíz, el germen, el gen de conectarte al universo y conectarte a la historia y hacer no solo una construcción pasajera, una idea de un ser humano, sino sea parte del legado histórico de la humanidad. Y a mi hijo les he de decir, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Uy, No. qué buena frase. Pero lindo, por Felipe. ejemplo, que tenga esa capacidad, usted mi estimado arquitecto, de poder validar y sobre todo aprender de un niño. De un niño. Ya, porque como usted dice, ya usted es todo un profesional, es un arquitecto exitoso, pero ver que más valor le da ver a un niño o escucharlo a su hijo y saber que muchas de las ideas de él puedan estar plasmados en sus proyectos, yo creo que le agrega mucho valor a las personas que van a habitar ahí. Sí, hay un proceso, hay un proceso. Puedo de alguna manera referirme a esta acción e interacción con mi hijo, pero para llegar a entender eso, pues he leído muchísimos libros Muy bien. de los grandes arquitectos de la historia. Claro. Entonces, mis maestros realmente, y doy gracias a mis primeros maestros, muchos de ellos ya entrevistados en este espacio, me da mucho gusto verlos, Muchas gracias. fueron mis primeros maestros. Y luego, a medida que he madurado, encontré a unos maestros más amplios. Empecé con busqué a los mejores arquitectos de Latinoamérica a nivel histórico, y luego busqué a los mejores arquitectos universales a nivel histórico universal. Entender esas mentes y entender cómo pensaban, cómo veían el mundo, Estaban adelantados. cuáles eran sus preguntas y cómo llegaron a entenderlas y seguir el mismo proceso, pues me he llevado teóricamente y luego proyectualmente a esas reflexiones y luego puedo verlo a mi hijo, ¿no? Porque Claro. si no hubiese leído todos esos libros, Capaz que lo viera como un simple juego exacto, de niño. y luego claro, lo pone en podría la tomarlo como una inspiración. Me inspiró Exacto. mi hijo para Exacto. generar una obra arquitectónica, me inspiró mi hijo, pero esa inspiración, como lo decía, como dicen los filósofos, no puede nacer De la de la simple conexión. Tiene que haber detrás todo un bagaje de conocimiento en principio, de reflexión, pero es la chispa que enciende el motor, ¿sí? El motor tal vez estuvo armándose, tal vez me lo dieron armando todos estos arquitectos, tengo referentes, he leído mucho de ellos, hay unos cuantos a cuales les he seguido, hasta su infancia, sus obras, sus cosas. Un maestro decía que si queremos ser como alguien, como un gran arquitecto, por ejemplo, de la historia, lo único que tenemos que hacer es tratar de entender su pensamiento y ver a través de sus ojos. Había un ejercicio muy chévere que lo sé hacer con mis alumnos. Les digo, párense en una esquina o párense al frente de una casa, pero no vean con sus ojos, vean con los ojos de tal autor o de tal arquitecto. ¿Cómo lo Dice, verían pero ellos? ¿cómo hago eso? Entiendan su Entender. pensamiento. ¿Qué hubiese hecho ese arquitecto en este caso? Ujú. ¿Sí? Entonces, pero no como una copia de ideas, para nada, Como referentes. sino como una reflexión de dar la mejor alternativa, la mejor solución a un problema dado. Ujú. Y otra vez nos volvemos al tema del médico, al tema del Así es. químico, al tema del comunicador, Así al es. tema de cualquier carrera en donde hay que hacer lo mejor posible con los medios posibles. Una gran lección que he entendido de los grandes arquitectos es que ellos eran buenos con muchísimo dinero y eran buenos con el mínimo dinero Exactamente. en lo que tenían que hacer. Claro. O sea, no se trataba de la escala del proyecto o la escala del reto o de cuánto dinero dispones, porque también
Actualmente Es el muy- dinero pues mueve la economía mueve todo y siempre ha sido así también. Solo que los grandes autores, si tenían palos, pues con eso hacían excelentes obras. Y si tenían piedra, lo hacían con eso. Y si tenían ladrillo, lo hacían con eso. Y si tenían mármol y cobre para hacer sus obras, y si alguien incluso tuvo oro para hacer una llave y Exacto. entregar su obra, pues con eso lo hacían de manera excelente, ¿no? Entonces, no es el presupuesto, ni siquiera son los materiales. Las letras, Ujú. las palabras son universales. La utilizamos todos los días, Los hacemos números. anotaciones, pero el poeta lo que hace es influirle un soplo de vida, como dirían Ujú. en religión. Y ese soplo de vida no es subjetivo, sino es... hay unas reglas con las cuales ordenas las palabras y al ordenarlas se convierte en un poema. Oraciones. Eso mismo se puede hacer en arquitectura. Ujú. ¿Sí? Eso mismo se puede hacer en comunicación, eso mismo se puede hacer en el sector inmobiliario. Es como Todo eso se puede hacer en la vida. una regla universal. Sí, Claro, sí, claro. sí. ¿Usted Y- cree que Joel va a terminar siendo arquitecto? Creo que no, creo que no, Ya. creo que no. No tiene una afición con lo visual, hay que tener eso, Sí. pero le gusta mucho el tema de programación, se ha ido por ahí. Muy bien. Hablábamos hace un rato sobre el tema académico Sí. universitario. Él quiere ser programador y le compré un curso digital de programación, no para niños, ya hizo algunos cursos. Le compré un curso de introducción a Python. Python es la red, el software de programación universal del mundo. Ajá. Y lo siguió y no tuvo problemas en terminarlo. Muy bien. Ahora, mi hijo no es un superdotado, o sea, puedo decirlo sin problema. Es un niño normal Me que gusta. no solo le gusta, sino que los niños pueden. Exacto. Tiene muchas habilidades a La esa educación, edad. la educación Absorben mucho. no contemporánea, podemos hablar de la educación moderna en general, desde la revolución industrial, empezó a generar pequeñas máquinas de trabajo, ¿no? La educación estuvo enfocada para eso. Tenemos un remanente de eso actual. A veces dudo si mi hijo va a ir a la universidad. Es una pelea constante en casa. No pelea, es una conversación. Porque capaz que... Pero es compleja, porque capaz es que la no cultura. necesite ir, claro. O es también las herramientas que uno adquiere ya, o esto que ya estamos tan digitalizados, es muy fácil de adquirir ya desde tu hogar, llegar a tener ya, digamos, es como la universidad va a tu casa prácticamente. Entonces uno se prepara ya desde el hogar y hay veces que hay cursos ya impartidos por profesionales mismos, ya avalados, pero ya uno lo puede hacer desde la comodidad de su hogar por los medios digitales que hay. Y sé Y hay como decirles ir a mis preparando. estudiantes, yo tengo ahorita un sistema en mi oficina. O sea, cuando alguien me ofrece, cuando él me pide un trabajo o cuando necesito colaboradores, y claro, todos hacen sus grandes esfuerzos por mostrarse de la mejor manera, Claro. muchos con maestrías, con titulados, y yo les digo, no necesito leer tu currículo, dime en qué eres bueno, dime qué habilidades tienes y muestra lo que sabes hacer. Si tienes el título, no me interesa, si tienes una maestría, no me interesa. Ahora, si esa maestría te ayudó a ser muy bueno en construcciones, buenísimo, pero el título no le garantiza nada Claro. a nadie. Y volvemos al tema de los chicos que esperan graduarse y tener su título y pensar que con el Exacto. título ya vas, el mundo se te va a abrir. En el mundo contemporáneo sirve más las habilidades que los títulos. Títulos. Entonces, eres hábil en software, eres hábil diseñando, eres hábil comunicando. Ando. Esa habilidad, sin que necesites tu título, pues te va a llevar un tanto lejos. Te va a ¿no? abrir las puertas de Sí, muchos sí, sí. lugares. Yo hice una maestría y me da gusto que esa maestría me catapultó. O sea, esa maestría desde el plano profesional me metió a un mundo en donde pude enlazar estas cosas, ¿no? Todo lo que estamos hablando, desde la arquitectura. Es chistoso porque a veces tengo conversaciones, por ejemplo, en el plano religioso, ¿sí? Y yo digo, yo llegué a entenderlo a Dios a través de lo profesional de la arquitectura. Algunos toman un camino más seguro, tal vez. Más Va a sacar lineal. un curso de eso porque tengo una alumna. Ah, Sí. Ojalá algún rato dice ya con podemos hablar segunda, de sí. la parte académica Buenísimo. que ofrecemos. Sí, solo por ahí voy a llegas a citarlo Dios, a está Oscar bien. Niemeyer, ya ahí ya me va a entender el arque. Ujú.
Dijo así. Sí, ¿no? No, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenme qué más hace el programa. Un poco, a ver, por acá, Jessica. Yo soy diseñadora gráfica y pues sí ha sido un paso, o sea, como que tengo las ideas, digamos, unidas de todo, porque, digamos, yo sí fui una de las que no empezó trabajando netamente en el tema de diseño, sino soy de las personas que no necesariamente por tener mi título significa que tengo que trabajar en eso, sino más bien en lo que venga y en lo que haya. O sea, estoy Todo dispuesta a... Exacto. Todo Es que terreno. lo que acaba de decir, por ejemplo, de los títulos, es un tema de cultura. Por ejemplo, yo he tenido una diferencia bien grande con la mamá de mis nenes, porque es un tema de que tienen que tener el título. Obviamente, para mí es más importante que tengan que tener el conocimiento y las habilidades y ser útil en la vida. Exacto. Ya. El problema es cómo nos han formado. Si no tienes título, No eres nadie. no eres nadie. Caramba, eso es durísimo. Ujú. Eso es durísimo. Y qué bueno, mi estimado Arqui Morocho, que usted a Joel, a su hijo, lo esté formando con un nuevo paradigma de ser útil y servir. Hábil. Yo siempre digo, sí, hábil puede ser, pero, o sea, ser útil, servir para algo. Incluso hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que es mundial, que dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ya? Entonces, y esto es importante. Yo ya voy aprendiendo 3 cosas en esta entrevista. Tres, que incluso ya la producción por ahí me hace señas y eso, Ya, pero, sí, pero pero no voy a necesitamos cortar. más En esta vez tiempo. no voy a cortar. Voy a pedirles un ratito más de tiempo, porque es súper importante lo que he dicho. O sea, esto de los títulos, y aparte de eso, siendo un docente, porque no se nos tiene que malinterpretar que la formación y la educación no es que nos sirve mucho. El asunto es no meternos en este tema que si no tengo un título, no sirvo. Sí, las academias hacen el gran esfuerzo, tienen toda una estructura para que suceda, solo que eso debe suceder dentro de la persona, dentro del alumno. Cada quien. Sí, Pero claro. usted lo está haciendo desde su hogar. Eso es lo que tienen que saber las Y lo personas. La plasma, universidad solo hace y una lo parte. emana. Claro, Exacto. claro. Pero si no tienen un padre, O un referente. usted me lo ha dicho, Sí, para sí. mí me ha pegado muchísimo el tema de Chinquilanchi. Cuando usted me dice, por ejemplo, el tema de Joel ahora, de que él cumple, de que él está siguiendo un curso de programación que creo que es para alguien de 18, 20 años, ya, está en su filosofía de vida, está en el ejemplo que usted le ha dado. Claro. Así que muchos profesionales, y no solo la arquitectura, sino muchos papás, que a veces les queremos exigir a nuestros hijos que sean exitosos, ¿ya? Yo creo que primero hay que exigirles que sean felices, Sí, y sí, que hagan sí. las cosas que les gusta y apoyarlos como usted lo ha hecho. Yo, la verdad, voy de aquí, yo digo, cada entrevista Claro. yo aprendo más. Es la entrevista que hemos estado más calladitos, pero es porque estamos retroalimentando tanto que estamos así. Ok, sigamos. Sí, porque O sea, ahora, no, por no, ejemplo, ajá. y está bonito. Ahora, yo a lo mejor, bueno, como ya me están haciendo señas por ahí, pero no me puedo ir, Arqui, sin preguntarle. Y obviamente tiene 43 años, ya nos dijo del nene, ya le hemos sacado ahí entre cartas Ya. toda la información. Pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención, al ser un rubro de la arquitectura, la inmobiliaria tan técnico, ¿cómo usted le puso ese toque de entretenimiento? ¿Cuál fue el desafío personal de hoy por hoy ya generar contenido digital y haber creado este personaje de el Arqui Morocho? Y eso es buenísimo porque nosotros hemos entrevistado a algunos ya arquitectos y yo Les conozco en el sector cuesta. inmobiliario muchísima gente que incluso conocemos a alguien de acá que dice todo menos TikToks. Claro, le tienen ¡Ah, miedo. caramba! Yo sí, no. ¿Cómo lo hizo el Arqui? Hay todo Si quiere, exacto, si quiere contar acá el secreto, anoten rápido. Va rápido. Luego podemos quedarnos Parte en la entrevista dos. tomando más Sí, café, parte dos. pero vamos a hacerlo concreto. Primero, sí me gustaría decir que no soy solo el arquitecto que hace contenido y enseña. Hay mucha teoría. Tengo una oficina que se llama Punto Cruz Arquitectura. Podríamos hacer solo una entrevista técnica de todos los proyectos. Exacto. Así es. Voy a hacer un poco de publicidad. Visiten nuestra página web Vamos a poner puntocruzarquitectura.com. acá abajito.
.cruzarquitectura.com. Ahí están todos nuestros proyectos. Ojo, yo ya lo obras. dije al inicio, va a haber, este es parte 1, el Arqui Morocho parte 1, Arqui Morocho parte 2. En su estudio. En el estudio ya. Claro, Pilas. ahí pueden ver todos nuestros proyectos y ahí está toda nuestra filosofía. O sea, Buenísimo. lo dije hace un rato, todo lo teórico y académico que podamos hablar, si no está puesto en un proyecto físico, en un material, y si eso no está convertido en un poema, tal vez fracase como poeta, pero debería estar ahí. Entonces, hacemos proyectos normales para gente normal, con presupuestos normales, en una ciudad normal. Vivo en Latinoamérica y sirvo en Latinoamérica. Nuestro último proyecto, por ejemplo, lo estamos terminando de construir en Naranjal. Es una ciudad conflictiva de la costa ecuatoriana. He estado los últimos meses trabajando allá, pero me ha gustado mucho ahí poder intentar escribir un poema arquitectónico. Se llama la obra Don Ángel Supermercados. Es un supermercado con mucha historia y toda esa historia termina en una pieza construida con esta filosofía. Justo ayer hice un TikTok de esta obra, pueden revisar en nuestras redes. Pero hablo de esta parte porque el Arqui Morocho hace obras, o sea, es un profesional de la construcción. Eso no le quita seriedad. Exacto, exacto. Eso, Parto de eso y mientras crecía como profesional, pues empecé a entender el tema de ventas, o sea, hay que aprender a venderse. desarrollar otras habilidades. Claro, nadie te enseña a venderte, ¿no? Nadie te dice, tienes que mostrarte, y lo haces intuitivamente. Entonces, justo antes del COVID, del 2020, intuía que había el mundo digital. Era un consumidor de redes, en cosas buenas, en cosas no tan buenas. Pues las redes digitales aparecieron para entretener mucho al ser humano, ¿no? Y conectar también. En el 2020, en pandemia, pues doy el salto. Yo ya venía entendiendo este mundo, teníamos en la oficina conexión con gente que ya estaba en este mundo y en mi cabeza se me mete el gusano de un canal de YouTube para difundir lo que venía entendiendo, o sea, netamente académico. O sea, entonces, me propongo, hago autoformación, o sea, todo lo que podría hablar desde redes sociales y temas digitales es autoformación. No he seguido una maestría, ni un curso, ni un diplomado. Entonces, doy el salto sin miedo. Me acuerdo una frase que lo dice Vilma Núñez, que es una gran estratega digital a quien sigo en redes. Ella dice, más vale hecho que perfecto. Siempre pensamos que tiene que tener la mejor cámara, el mejor audio y todo para que sea perfecto. El tiempo ideal no existe. No existe. Entonces, hago un primer video de qué puedes hacer, 3 cosas que un arquitecto puede hacer en pandemia. Y armo un guión, armo un escenario. En pandemia no podemos salir. Con lo que tenía en la casa, armé un set de grabación y armamos el primer video. Lanzamos el canal de YouTube, el cual ha madurado, ¿no? Y en los últimos años estamos monetizando en YouTube también. Y me doy cuenta, ¿no? Que en ese punto las redes sociales, no me doy cuenta, todos los estrategas digitales lo decían, o sea, solo llegué a entenderlo, que las redes digitales hoy por hoy es una ventana de ventas. Así como dar volantes, así como hacer una valla publicitaria, solo que con mayor alcance, con mucho alcance. Entonces entiendo eso, estudio eso a profundidad, busco unos mentores digitales con los cuales seguirlos y entiendo la estrategia. Y pierdo el miedo a la cámara, ¿no? Ese es el mayor miedo. Todavía tengo miedo hasta ahora de hacerlo. Y entiendo que puedo vender mis servicios. Hay una frase que también encontré en un libro que dice, si tú tienes algo valioso, como lo que hemos hablado académicamente, proyectualmente, es casi tu obligación difundirlo a la mayor número de personas para que se beneficien de eso. Ayuda. Entonces digo, empiezo en la parte académica, ¿no? Si esto que voy entendiendo lo puedo difundir a gente, chévere. O sea, era como una manera de servir, ¿no? De que no se quede solo en mí. Tengo una desesperación por enseñar, la verdad. Ahí yo igual le voy a poner un pause. Ya me quieren cerrar el canal acá, pero no lo voy a dejar. Muchos, y me incluyo, pensamos que si ya vamos a ir a un tema digital,
ya vamos a comenzar a monetizar. Mucha gente está mal enfocada en eso, y acá que lo aprendan con el año. Muchos dicen, ya vamos a sacar nuestro, y bueno, empecemos a monetizar. Y empieza la ansiedad, la depresión, y a veces termina en algo peor. O lo dejan. Ya, o simple, exacto, es peor, lo dejan. Frustran y lo dejan. Lo No ven dejan. resultados, Sí, no es resultados a corto plazo, es a largo plazo, es un trabajito de hormiga que uno tiene que ir dándole. Sí, la monetización no es un negocio. No, y otra cosa, aquí puedo hacer un alto. La monetización no debería ser el objetivo. No, lo es. Es lo mismo, y lo compartimos como canal también digital, como Construye. Esto es servir. Si la base y el objetivo de abrir un canal digital no es servir y ayudar y aportar a que la gente mejore sus prácticas laborales, mejore sus prácticas de vida, mejore sus prácticas profesionales, estos canales no van a servir. Si solo pensamos abrir esto para tener una grande cantidad de gente y grande cantidad de dinero, no funciona. Se van a frustrar porque YouTube no les va a pasar la factura rápido y no van a saber con cómo pagar. Pero si es como la filosofía del arquitecto, como abrió estos canales, por eso yo quería entrevistarle en esta parte, cómo se atrevió a esto, por qué perdió el miedo, por qué algunos no quieren hacer TikToks. Entonces aquí está la estrategia. Si ustedes quieren servir y ayudar como el arquitecto, con su contenido y su conocimiento, es sencillo preguntar. Claro, y el universo se encarga de retribuirte. Entonces, si enseñas a muchas personas algo académico, por ejemplo, ¿no? Esa gente te retribuirá de alguna manera. Por ejemplo, en el tema académico, abrimos una escuela digital que se llama cursosarquitectura.com. Tenemos una página web en donde agregamos cursos, asesorías, tutorías académicas, y pues ahí hay un producto ya, o sea, no ganar, ¿sí? Nosotros vas a hacer ya un negocio académico, pero entregando mucho valor académico en ese aspecto. Tenemos algunas líneas, podemos hablar de negocios también, que es también otra de mis pasiones, pero creo que todo está enfocado en que si tenemos algo valioso que poder compartirlo a la mayor cantidad de personas. Y luego de YouTube voy entendiendo cómo funcionan las redes, cómo funcionan los algoritmos, y entiendo algo que se llama un poder económico contemporáneo digital, que es la economía de la atención. Eso también fue así como un chispazo. Siempre hago esta expresión así como tomando un café y hay un chispazo que llegas a entender. Y la economía de atención no es más que si tú jalas una cierta atención a un público, luego tú puedes difundir tus productos, tus negocios, y si a esa gente le sirve eso, pues te será de utilidad. Ahora, cuando somos unos profesionales un tanto de la era anterior, ¿no? Y claro, hay las referencias, la gente verá tu edificio y dirá, ve qué bonito, busco quien lo haga. Y claro, por cada 100 personas que vean ese edificio, tal vez una te llame, pero lo pueden ver 1 millón de personas, ¿sí? Entonces entiendo que ese es el potencial de la red social exponencial. O sea, lo haces una vez y ese puede llegar a 1 millón de personas. ¿Sí? Entonces, digamos, entendí eso, empezamos a generar contenido con nada de visualizaciones. Aparece TikTok, por ejemplo, como una red, me burlaba primero y claro, decía a mis estudiantes en esa época, 2020, que hacían TikToks, ¿no? Y siempre lo cogía chiste en las clases para hablar de TikTok, ¿no? Nunca pensé que haría un baile en TikTok. Y luego, claro, un año después me doy cuenta que esa es la red. O te subes al tren o te quedas, una de dos. ¿Sí? Me subí al tren, ¿sí? Y aparecieron unos cuantos videos que viralizaron y eso empezó a crecer exponencialmente. Entendí algunos temas de plataformas como el ser multicanal y reciclar contenido. Sí, entonces uno de estos videos en una de nuestras páginas, tenemos algunas líneas de trabajo, viraliza, ¿no? Llega a algunos millones de personas y en nada nuestra página se expande en número de seguidores y nuestros servicios de esa parte pues simplemente se empiezan a vender. Esa ha sido como un poco la estrategia digital. Me gusta este mundo, le tengo miedo a las cámaras, pero el rato ya de hacerlo lo hago y ya, pues en esto estamos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad ha sido una entrevista súper enriquecedora. Ya el equipo de producción están que ya, no sé, ya se le está acabando hasta las baterías, creo, de las cámaras. Sí, porque están programadas como para unos 50, 60 minutos. Mi estimado arquitecto Morocho, o el Arqui Morocho, como lo conocen más en redes sociales, agradecerle por este espacio, agradecerle por todo el conocimiento que nos ha dejado acá, pero sobre todo por el tiempo, porque es algo que no se puede devolver. Sí, y vamos a tener una segunda entrevista, lo queremos invitar para hablar ya temas más técnicos y temas empresariales que veo que también nos apasiona y nos gusta también. De mi parte en lo particular y como equipo también de Construye, muchísimas gracias por el espacio, gracias por haber también contándonos desde dónde nació, cómo estudió, Sus vivencias. haber tenido también con nosotros esta confianza de hablar de Joel. Acá le mandamos un saludo y también lo tienen que seguir en tareas. Es Joel. Las tareas de Joel. Listo. De mi parte, muchas gracias y para ver si ya podemos agradecer el programa. Sí, ¿no? Muy felices, la verdad, de esta entrevista, porque más ha sido como el conversar, no es tan forzado. Nos agrada mucho estar aquí en su segundo hogar y pues sí, ya saben, a todos los amigos que construyen y que nos siguen todos los jueves, estar siempre pendientes porque siempre vamos a estar con un profesional de alta calidad, como lo es el Arqui Morocho, aprendiendo de varias estrategias que nos van a servir en el día a día, por supuesto. Entonces ya saben, todos los jueves a las 6 de la tarde siempre estaremos aquí para brindarles excelentes estrategias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Así es. Entonces nos siguen en el Arqui Morocho. Pueden En poner redes en Google Arqui en Morocho Go, y les va a exacto, salir pongan- todas las- Exacto, Todas pongan las Arqui redes Morocho, sociales. todo el y multiverso del Construye, Arqui Morocho. y nos estamos conectando en una próxima. Muchas gracias.